El alma que peca. Una frase que aparece en los escritos del profeta Ezequiel. Como recordamos, estamos escudriñando la palabra del Señor y hemos venido poco a poco revisando los libros del Antiguo Testamento y estamos en la sección de los profetas mayores. Estamos en la sección en la que ya hablamos acerca de cómo Isaías nos dijo acerca del Mesías que había sido prometido. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jeremías y cómo él lamentaba la situación por la que su pueblo estaba pasando. Ezequiel no escapa a ello. El profeta Ezequiel vivió durante el cautiverio. Lo más triste aún es que en su mensaje le hacía saber al pueblo de Israel que no estaban cautivos porque la otra gente era simplemente mala. Estaban cautivos porque Dios decidió, es momento de que aprendan una lección, es momento de que aprendan a respetarme, es momento de que puedan saber que efectivamente si son el pueblo de Dios y a pesar de que van a pasar por dificultades, va a haber un remanente que continuará y dará paso a esa promesa que he hecho de que el Mesías llegará. Es un libro que nos habla de convicción y dedicación. Es un libro que tiene un lenguaje muy similar al libro de Apocalipsis y por lo tanto hay cosas que quizás a veces no quedan muy claras. Pero sin embargo el texto que vamos a estudiar en esta mañana es un texto que nos ayuda grandemente a poder ver cosas de una manera en que el mundo, especialmente todos los demás grupos religiosos, tratan de opacar o tratan de dañar o simplemente son ciegos a no leer la palabra de Dios como Dios realmente enseña. Y ese error que el mundo enseña es el pecado original. Hoy vamos a estar hablando en este tema acerca del alma que peca. Vamos a estar viendo primeramente lo que el mundo enseña o comprende, el mundo religioso comprende como pecado original. Luego veremos bíblicamente esos puntos que quizás tocan como pecado original y en sí qué es. Y luego veremos cómo es la relación entre el pecado y el que participa o lo comete, como el tema del mensaje, y que estaremos hablando en base al texto en Ezequiel 18, 20 al 24. Más adelante pasaremos a ese texto. Sin embargo, deseo que comprendamos que en primer lugar, este hombre Ezequiel fue un valiente predicador en un momento que tanto su pueblo lo necesitaba. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que estaba pasando, el pueblo de Israel necesitaba saber por qué estaban pasando por ello. Cuando hablamos del pecado original, algunos se van a películas y algunos se van a otras cosas. Incluso hay personas que tienen el concepto de que el pecado original tiene una connotación sexual. Ciertamente no es así. Ciertamente va más allá de lo que podemos entender o comprender en este momento en base a lo que el mundo trata de enseñarnos. Cuando vamos al catolicismo, en el catecismo se enseña lo siguiente. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. El error que cometió Adán en el Edén es atribuido por muchos como la razón por la que todos nosotros no solamente estamos condenados a muerte, no solamente vivimos en pecado, sino tienen el punto que hacen ver que tan solo en el momento en que nacimos somos propensos a pecar. Ya, vivimos en pecado, somos producto del pecado. El detalle, aprovechando que tenemos un niño como Leonid de apenas 3 meses aquí, ¿qué pecado podemos ver en ese niño? ¿Qué actitud podemos ver en una personita tan inocente para tener ese concepto de que nacemos en pecado? Esto se dio en el Concilio de Trento, que fue cerca de entre 1445 y 1563. Esto fue puesto en práctica por la Iglesia Católica cerca de 2000 años después de lo que Ezequiel escribió y que estudiaremos en unos minutos. Pero veamos cómo ellos dicen que por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo. La Iglesia nace por el bautismo. La Iglesia no concede el bautismo. Pero el catolicismo en su tradición enseña
que por el bautismo para el perdón de pecados, incluso a niños que no han cometido pecado personal. Es difícil comprender cómo un grupo religioso tan grande no se da cuenta de lo que acaba de decir. ¿Cómo es alguien culpable de pecado si no ha participado en pecado? ¿Por qué enseñan que hay que bautizarlo para que se quite el pecado que trae encima? Quizás suene un poco complejo, pero es precisamente el punto 403 del Catecismo de la Iglesia Católica el que dice lo que acabamos de leer. Y uno de sus sitios web que trata acerca de artículos para la prensa, tratan de explicarlo un poco más simple, pero lleva al mismo contexto. El pecado original con el que todos nacemos es la privación de la santidad y justicia originales. El pecado introduce en el mundo una cuádruple ruptura: la ruptura del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás seres humanos y con la creación toda. Hemos roto con Dios. El hombre desafió a Dios cuando pecó, y cada vez que pecamos desafiamos a Dios. Pero recordamos que también hemos leído bastantes pasajes que nos dice que Dios hace que llueva sobre el injusto el injusto. Dios no ha roto su relación. Dios quiere que volvamos a Él. Sin embargo, este grupo hace saber: todos nacemos en pecado, estamos condenados. Desde niñitos estamos ahí, a no ser que como niñito me bauticen, para entonces que mis papás me cubran esa cuenta. Es lo que ellos enseñan, es lo que su tradición enseña. Y tristemente los otros grupos religiosos no se apartan de ello. Porque como mencioné, este concilio fue en los 1500, pero en los 1600 se dio lo que es la Confesión de Fe de Westminster, que tiene mucho que ver con Juan Calvino y el movimiento del calvinismo. ¿Cuántos grupos religiosos hoy en día practican de la teología de Calvin o de Calvino? ¿Cuántos grupos religiosos siguen sus instrucciones? Y la primera de ellas es lo que ellos llaman como depravación total. Y como leemos en la pantalla, dice: nuestros primeros padres, refiriéndose a Adán y Eva, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Hasta aquí es bíblico lo que se está hablando, y vamos a ver en unos minutos la parte bíblica. Por este pecado cayeron de su rectitud original, perdieron la comunión con Dios y por tanto quedaron muertos en el pecado, totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Hermanos, yo no sé si mi español, mi entendimiento del español es muy corto, pero lo que yo logro entender ahí es que yo soy totalmente malo. No hay un ápice de bondad en el ser humano en absoluto, en base a lo que queremos leer. Leamos el título de cómo llaman ese punto: depravación total. Somos la peor creación que puede haber, lo peor que hay en el mundo, de acuerdo a lo que todo este grupo religioso enseña. Siendo ellos el tronco de la raza humana, volviendo a Adán y Eva, la culpa de este pecado les fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la posteridad que desciende de ellos según la generación ordinaria. O sea, todo aquel que es descendiente de Adán y Eva, o sea, todos, no estamos libres de pecado. Todos somos malos, todos somos perversos, todos somos depravados. Es lo que esta gente trata de hacernos ver. De esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien. Entonces, cada vez que una persona me hace un favor en la calle, ¿qué es eso? Porque no podemos hacer bien, no tenemos forma de hacer el bien, y enteramente inclinados a todo mal. Y es que acaso, vuelvo y repito, vemos a un niño que haga maldades, hace sus travesuras, pero no son necesariamente malos, son travesuras de niños. No todas las personas en la calle andan buscando hacerle mal a otras, pero vemos lo que estos grupos enseñan como pecado original. Como muchas personas allí afuera pertenecen a grupos religiosos, pero vemos que tan solo desde este punto hay algo mal. Porque tal como leemos el título del mensaje, es el alma que peca. No es el pecado ya hecho alma, como es lo que tratan de hacer ellos. Proceden todas nuestras transgresiones actuales. Es triste, hermanos, realmente, que hay personas que viven en esto. Y es triste que se hacen llamar religiosos. Y es triste que mueven masas y personas creen en ellos y creen en lo que ellos dicen para ser salvos.
pero como hemos hablado en ocasiones anteriores, 1 Pedro 4:11 nos dice que si hablamos, hablemos como oráculos o como las personas, lo que la palabra de Dios dice. No son nuestras opiniones, no son nuestras tradiciones. Esto se ha convertido en tradición. Hay personas que nacen y ya sus papás le están diciendo: tú eres un pecador, tengo que bautizarse, si eres católico, o bueno, Dios decidirá al final si tú estás o no estás bien con Él. Pero no es lo que la Biblia dice. Y es por eso que vamos a ver el pecado original según la palabra de Dios. Original que involucra un origen. Lo primero, la primera ocasión en que ocurrió algo. Y ciertamente hubo un primer pecado. Y todos estamos anuentes de él. Y lo leemos en el primer libro de la Biblia. Génesis 3, versículos 6 al 7, se nos dice cómo la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hay 3 puntos aquí que el apóstol Juan nos hace saber en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, que tanto en el Antiguo Testamento y tanto desde el principio como en la era cristiana, podemos comprender el grave error que hay en el pecado. Y mejor dicho, el grave error de quien comete el pecado. Dice que la mujer vio que era bueno para comer. El apóstol Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Los que tenemos enfermedades relacionadas a nuestro sistema digestivo, sabemos, no puedo comer cosas que contengan harina para los celíacos. No puedo comer azúcar en exceso para el diabético. Aquellos que tienen otros problemas saben que si comen algo que es muy ácido puede causarles reflujo y cosas así. Sabemos que no es bueno para nosotros, pero como nos gusta y caemos. Aquí la mujer vio una fruta que era buena para comer. Y Juan nos hace saber los deseos de la carne. Yo quiero tener eso. Ahorita lo estoy expresando solamente a nivel alimenticio. Pero asimismo, ¿cuántos hombres caen bajo la seducción de una mujer? Porque es el deseo de la carne. Vemos que la siguiente parte dice que era agradable a los ojos. Y cuando volvemos a Juan, nos dice los deseos de los ojos. Jesucristo nos dice que nos convertimos en adúlteros solamente con el desear al ver a una mujer. Y más adelante nos dice que si mi ojo me provoca pecar, mejor me los quito. Nos está haciendo saber que nuestra vista tiene que estar en las cosas correctas. ¿Por qué? Porque si me desvío un poquito, ese deseo del ojo va a ser como lo que hizo Eva, que vio que ese fruto era agradable a sus ojos. Y luego dice que era un árbol codiciable. La palabra codicia está en ese texto. ¿Qué involucra la codicia? Desear algo que yo no tengo. La vanagloria de la vida, dice el apóstol Juan. Yo quiero eso, yo lo necesito, yo lo voy a tener, no me importa lo que pase. Está la codicia allí. Esta mujer, a la que conocemos como Eva, ciertamente cayó en eso. ¿Por qué? Porque vio interesante alcanzar la sabiduría. Yo quiero ser sabio, yo quiero tener conocimiento de Dios. La serpiente me ha hecho ver esto y quiero hacerlo. Es lo que ocurrió con esta mujer. Tomó de su fruto y comió. Pero no bastó allí. Dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ninguno de nosotros puede comprender qué pasó por la cabeza de Adán, siendo la primera creación, esa creación muy buena que hizo Dios, que Dios le dio las órdenes de lo que tenía que hacer, que él conocía de la boca directa de Dios qué debía de hacer y qué no debía de hacer, y le siguió la corriente a su mujer. Es triste cuando eso pasa, porque incluso hoy en día muchas personas se apartan de la iglesia por lo que su cónyuge le dice o le exige o le saca de allí. Pero aquí tenemos la situación de que este hombre, en vez de decirle a la mujer: yo no voy a comer de eso si yo conozco lo que Dios me dijo, soy conocedor de la palabra del Señor, yo no voy a hacer eso, mas no lo hizo. Cayó en la misma trampa que la serpiente puso a Eva. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La vergüenza cayó sobre ellos. Pero en ese momento lo que vemos realmente, lo que estamos estudiando, es que el pecado inició.
No vemos nada que diga, a pesar de que ellos dicen que estaban desnudos, el texto nos dice que estaban desnudos, no hay ningún concepto que diga que el pecado original es algo relativo a una relación sexual. No vemos en ningún momento que el texto nos diga que por culpa de que ellos comieron, nosotros también comimos. No vemos en ningún momento que diga, por culpa de que ellos comieron, sus hijos también están condenados. Vemos que el texto nos dice, el pecado, ese primer pecado, ese pecado original que ocurrió, fue la desobediencia de estas dos personas a lo que Dios había dicho. Y siendo así, comprendemos cómo las Escrituras nos dicen que todos hemos pecado, como Romanos 3:23 nos dice. ¿Por qué? No necesariamente nacemos en pecado, pero cuando vamos creciendo, comenzamos a transgredir la ley de Dios. Muchos que abogan por el pecado original de la forma en que desde que nacemos somos pecadores, tratan de apoyarse en el texto en Romanos 5:12 que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, leamos bien el contexto, leamos bien lo que se nos está diciendo. El pecado entró por un hombre. El hombre le dio entrada al pecado. El pecado le dio entrada a la muerte. Y entonces, como el hombre cometió eso, toda su descendencia cae en esa situación, no en que empezó el pecado, no en que empezó a vivir mal desde el momento en que salió del vientre de su madre, sino por cuanto todos pecaron, todos morimos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Como hablamos en la clase, ¿por qué Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte? Porque no pecó. Si hubiese una persona en este mundo que jamás pecara, pasaría lo mismo, la muerte no podría retenerlo. Pero no es que nacimos en pecado. El hermano Tom Wakecaster, en su comentario acerca de este pasaje, culmina diciendo esto. ¿Cuál es el punto de Pablo en este versículo? Pablo nos está diciendo que desde el principio el pecado hizo su entrada en el mundo a través del primer hombre y de la primera mujer. Lo leímos en Génesis 3. Adán y Eva cometieron pecado, dieron entrada al pecado, y el pecado dio entrada a la muerte, como acabamos de leer. Esa entrada del pecado vino como consecuencia de la transgresión, que es desobediencia a lo que Dios había dicho. Con esa transgresión vino la muerte espiritual a Adán. Fue sacado del paraíso, o del jardín del Edén, perdón. Y esa muerte espiritual se extendió a todos los hombres, porque todos los hombres han pecado. Desde que la muerte espiritual llegó a través del hombre Adán, y desde la salvación a través de un hombre Cristo, Adán y Cristo sirven como representantes de la raza humana. Ciertamente Adán pecó, ciertamente por ello entró la muerte al mundo, mas Jesucristo, siendo hombre también, venció a la muerte, venció al pecado, y nos da esa relación que podemos ver, la perdición o la salvación. Podemos comprender de que ese niño que recién ha nacido no tiene pecado alguno en sí, mas en algún momento llegará a pecar, en algún momento llegará a crecer, y hablamos de la edad de la responsabilidad, cuando ya ese niño quizás comienza a pensar, he pecado, he hecho cosas que son incorrectas. No cuando nací, no tengo culpa en absoluto de ello, y lo vamos a ver en unos momentitos, pero tenemos esa situación de que cuando se llega a cierto momento en nuestra vida comprendemos, hemos pecado, y es cuando tomamos la decisión, ¿sigo viviendo en pecado o busco el camino de Dios? Es de ahí entonces donde vamos a ver el pecado y el alma que lo comete, esa relación. Y como vemos en la foto, en la pantalla, tenemos dos flechas. Hay dos rutas simplemente. O hago lo bueno o hago lo malo. Sigo lo malo o lo dejo y me voy a lo que es bueno. Y es entonces donde vamos a leer lo que Ezequiel escribe. Empezando con el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Un niño cuando muere, muere de esta tierra, pero en su inocencia va directo a donde Dios tiene ese lugar para con nosotros, porque esa alma no ha pecado, es inocente. Pero seguimos leyendo, el Hijo no llevará el pecado del hombre. Disculpen, el catolicismo, el calvinismo enseña que todo niño que nace es pecador, pero lo escribieron 2000 años después de lo que este hombre escribió esto.
el hijo no llevará el pecado del padre. Si yo soy un narcotraficante y llego a caer preso, mi hijo no tiene culpa sobre ello. Si mi hijo llega a ser un narcotraficante y cae preso, yo no tengo culpa sobre ellos si nunca he estado involucrado en ese crimen. ¿Acaso castigamos a nuestros niños cuando se portan bien? ¿Los castigamos porque se nos antojó castigarlos? No. Hay un caos, hay una situación que se da, algo que ocurre, que provoca entonces que demos ese castigo. Pero Dios nos dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Yo soy inocente, seguiré siendo inocente. Y la impiedad del impío será sobre él. Soy culpable, seguiré siendo culpable. Mientras yo no rectifique, seguiré en ese camino. Versículo 21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Quien hace la voluntad de Dios, como hemos hecho cada uno de nosotros, hemos comprendido que ya no vivimos en el pecado, hemos dejado eso atrás, y ciertamente nos hemos apartado de nuestros pecados para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que es justo, y vemos que definitivamente sabemos que aunque desaparezcamos en existencia en esta tierra, no moriremos, porque tendremos una morada en la que viviremos para siempre. Continúa en el versículo 22 porque dice que todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Hermanos, debemos de hacer lo que es correcto porque es correcto. Y debemos de dejar de hacer lo incorrecto porque sabemos que no es bueno. Tan simple como eso. Todo el mal que alguna vez haya hecho en mi vida, cuando comprendo la voluntad de Dios y lo dejo atrás y me dedico a hacer lo que es correcto, Dios no lo recordará. Así un borrón y cuenta nueva cuando obedecemos el Evangelio. Versículo 23 dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Qué dice Pedro, 2 Pedro 3:9? Que Dios no es lento. Dios no está de perezoso ahí simplemente. Estamos cansados de esperar a que Él venga. No es así. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es que todos seamos salvos. El plan de Dios es que todas las personas que están allá afuera puedan comprender, no quiero que se pierdan. ¿Quiere Dios que el impío muera? No. Él sigue dándonos oportunidad tras oportunidad de llegar a ellos, o incluso nosotros mismos, y responder lo que es correcto. Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Ciertamente el que se aparta del camino de Dios va a tener su recompensa en ese momento. Versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Yo soy el mejor de los cristianos, yo soy el mejor de los creyentes a Dios, soy la mejor persona que existe, pero vivo en pecado. Dios lo sabe, la humanidad quizás no lo sepa, pero viviré. La palabra es clara, no viviré porque estoy haciendo lo que no debo de hacer. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Vives en pecado, no puede ser tomado por justo. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces vemos que el pecado sigue al que continúa en pecado, no si se nació, como tratan de enseñar estos grupos. Finalmente, hermanos, Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, las palabras de este profeta son muy claras para esa idea del pecado original. Desde el día en que fui creado, desde el día que Adán fue creado, fue perfecto, era justo, andaba por el camino correcto, estaba completo, no le faltaba nada. En el momento en que cayó en su maldad, es que pasó lo que pasó con él. En el momento que comienzo a crecer y comienzo a hacer cosas que no son debidas, es que comienzo a pecar, empiezo a hacer mis maldades y dejo de ser perfecto ante los ojos de Dios. Pero tenemos la hermosa oportunidad de que Él nos permite recuperarnos y hacer lo que es correcto. Para concluir, hermanos, ciertamente hubo un primer pecado, ciertamente hubo un pecado original. Y como hemos leído,
El mundo religioso trata de hacernos ver más mal de lo que ya estamos. ¿Por qué? Porque trata de hacernos ver desde el principio que estás condenado. Ciertamente, todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de hacer las cosas correctas y ponernos en su camino para hacer lo que es debido. Hoy sabemos que la palabra de Dios nos dice que hay esperanza. Mientras que algunos de ellos enseñan de que una vez salvo, siempre salvo, que yo no sé cuándo seré salvo o no, porque eso ya lo decidió Dios como enseñan ellos. Hoy sé que la palabra de Dios me dice, sí, ahorita vivo en pecado, pero si dejo el pecado, me bautizo, hago la voluntad de Dios, obedezco el Evangelio y vivo fielmente hasta la muerte, no tengo por qué preocuparme, porque sé que Dios me ha hecho salvo. El alma que sigue en pecado, esa morirá. Y por eso siempre hacemos ese llamado. Cualquiera que no esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, debe saber que Dios está dándole esa oportunidad. Estamos vivos hoy por algo. Mañana no lo sabemos. El alma que deja atrás al pecado, esa vivirá. Esa es la que esperamos que cada uno de los que estamos aquí viva acorde a ello. Que podemos hacer lo mejor para con Dios y obedecerle en todo lo que Él pide. Dios hizo una simple pregunta: ¿quiero yo que el impío muera? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dios no la desea. Tristemente llegará ese día en que ni modo, no hicimos la voluntad de Dios, ni modo. Toca recibir lo que nos toca recibir porque no le hicimos caso, pero Él no quiere que moramos. Y es por eso que quiero que cada uno de nosotros se haga la pregunta que está saliendo en pantalla en este momento. ¿Deseamos vivir lo que resta de nuestra vida como una persona justa o como una persona impía? Si quiero seguir viviendo en pecado, sé muy bien la recompensa que me espera. Y no puedo después ponerme a pensar, ¿y por qué a mí? Pero si quiero vivir la vida que Dios espera que viva, entonces comienzo a ser justo, comienzo a hacer su voluntad. Y es por eso que hoy sabemos que todos los que estamos aquí somos cristianos. Hoy no tenemos algún visitante que requiera ser bautizado por el perdón de sus pecados. Pero sabemos que algunos de nosotros tal vez no han andado bien y requerimos reconciliarnos con Dios y volver a ese camino que Él ha trazado para con nosotros. Es por eso que hacemos siempre la invitación.